Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Metaverso en la Frontera. Más del 70% de los ejecutivos aseguran que no podrán alcanzar sus objetivos de sostenibilidad sin las denominadas tecnologías climáticas. Un estudio de Capgemini señala que las tecnologías que tendrán mayor impacto, además, para contribuir al cambio serán la inteligencia artificial, el blockchain y, por supuesto, los gemelos digitales. Aunque preocupa que la principal razón para que se invierta en esta tecnología climática sea la necesidad de normativas y sanciones más estrictas sobre el uso de productos con emisiones elevadas. Nada que extrañar, teniendo en cuenta, ya lo sabemos, ese nefasto cierre que hemos tenido en la COP28. Y se lo venimos contando, ya tenemos esa primera legislación a nivel mundial para la inteligencia artificial. Ha visto la luz aquí, además, en Europa, y así lo celebraba Carme Artigas, secretaria del Estado de Digitalización en Radio COPE. Europa lleva ya más de 4 años trabajando este expediente legislativo y sí, era imprescindible regular la inteligencia artificial de la misma manera que regulamos los medicamentos o regulamos los coches. A nadie se le ocurre lanzar un coche al mercado sin frenos y sin airbag y sin haber hecho unas pruebas de test, ni tampoco a nadie se le ocurre lanzar al mercado un medicamento sin haber hecho un ensayo clínico. Bueno, pues sobre este tema vamos a profundizar más en el programa de hoy. Vamos a analizar también en detalle si de verdad esta ley pues, nos da certeza técnica y legal. Antes y ya mismo vamos a hablar de las tendencias que vienen del marketing de cara al próximo año, protagonizadas, por supuesto, por la tecnología. ¿Qué estrategia tenemos que usar para aliarnos con ChatGPT, que nuestro negocio, por ejemplo, predominen los motores de búsqueda? Pues damos respuesta a esta y muchas más preguntas con Esther Checa, directora de innovación de T2O, enseguida. Recuerden que pueden seguirnos a través de las ondas, pero también a través de los canales de Twitch y YouTube de Capital Radio. Arranca Metaverso en la Frontera. Bueno, la llegada de ChatGPT ha atravesado, ya lo sabemos, a todos los sectores. En concreto, desde los inicios, se habla de que la verdadera batalla por la que las grandes tecnológicas compiten por representar su liderazgo en esta tecnología se libra en los buscadores de Internet. El negocio de la publicidad que Microsoft podría arrebatarle a Google por la inteligencia artificial generativa. Sobre ello, vamos a hablar en detalle con Esther Checa. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida a Metaverso en la Frontera. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Bueno, estrategia pura y dura en los buscadores de Internet. ¿Cómo puede transformar, a fin de cuentas, los métodos de búsqueda en la web, la inteligencia artificial generativa? ¿Puede cambiar incluso cómo se reparten las tecnológicas el pastel? Pues de alguna forma sí que puede haber una cierta fractura o de alguna forma sí que vamos a vivir cierto cambio. No va a ser un cambio radical inmediato, va a ser algo con lo que vayamos conviviendo. Por ejemplo, Google tiene más de 1.000 millones de usuarios activos diarios en el buscador y con la incorporación de Bing Chat al buscador de Bing ha habido un incremento de 100 millones de usuarios activos diarios. Es algo que era una cifra que pues Bing no tenía hasta ahora. Entonces, lo que hemos visto es que la incorporación de asistentes virtuales, que estas grandes plataformas han lanzado sus propios chatbots, pues ya sea un Bard por parte de Google, un Bing Chat por parte de Bing, el propio ChatGPT por parte de OpenAI, pues de alguna forma sí que se está lanzando, sí que se está viendo una forma diferente de acceder a la información. El acceso a la información que hemos tenido hasta ahora, pues ha sido siempre basado en palabras claves donde conceptualmente hemos sistematizado una necesidad y la hemos trasladado con una serie de términos y ahora pasamos a utilizar el lenguaje natural de una forma mucho más abierta y que empezamos a conversar pues con las máquinas como podríamos estar conversando con una persona. Y ese es el cambio que estamos viendo gracias a la aparición de asistentes virtuales liderado por las grandes plataformas y también la capacidad que estas mismas están incorporando de inteligencia artificial dentro de los resultados que hasta ahora son los que habíamos estado consumiendo de una forma, pues, en estos últimos 25 años prácticamente. No, 100 millones de usuarios al día son muchísimos, ¿eh? Es que es una parte muy importante de ese negocio normal, que Google en este caso esté nervioso y haya sacado enseguida pues su parte, ¿no? de la inteligencia artificial generativa. Pero hablando, ¿no? sobre esta estrategia en lo que es en marketing y publicidad, imagino que esta evolución, todo este cambio viene de
mucho más atrás, no solo de repente con la irrupción de un chat GPT. No, efectivamente. Nosotros, yo llevo trabajando pues aproximadamente, prácticamente 25 años dentro de entornos digitales, y la evolución que han tenido los buscadores, pues hemos basado el usuario en acceder a la información. Cuando accedíamos a Internet, pues hemos accedido a buscadores donde navegabas a través de hipervínculos, el famoso buscador Yahoo. Luego aparece, por decirlo de una forma, Google, donde la forma de conceptualizar y sistematizar el proceso de búsqueda es utilizar simplemente palabras claves. Y ahora estamos pegando un salto en la utilización de los famosos prompt, que lo que nos permiten es utilizar el lenguaje natural mediante frases y tener una conversación mucho más humana. La inteligencia artificial se ha ido incorporando, la inteligencia artificial, el machine learning, se ha ido incorporando en los buscadores en los últimos años, y cada vez más esa praxis o esa tecnología hacía que las praxis, pues tanto de la parte de lo que es la publicidad en buscadores o el posicionamiento orgánico en buscadores, pues ha tenido varios cambios, ha tenido cada vez más que sofisticarse, y cada vez más ha dependido menos de la parte manual en los procesos de optimización, con lo cual la inteligencia artificial en machine learning es algo que ha estado evolucionando, y que ahora, a finales de noviembre del 2022, ha habido un salto cualitativo con la incorporación de lo que es la inteligencia artificial generativa expresamente dentro de los procesos de búsqueda de estas plataformas. Claro, y luego, Esther, dentro de los procesos de búsqueda hay una parte a la que todos siempre queremos atacar, que es el SEO. ¿Cómo puede en este caso también una tecnología, ¿no?, como la IA generativa ayudar a que mejoremos nuestra posición en una búsqueda como es más orgánica, ¿no? Pues sí, esa es una de las preguntas más recurrentes, es una de las preguntas que las marcas, lógicamente, ya se están haciendo, viendo el panorama hacia el que vamos. Ahora mismo la inteligencia artificial generativa puede ser una muy buena compañera para identificar y optimizar la práctica dentro de lo que sería la práctica dentro de SEO. Y es algo que bien optimizado, bien utilizado, bien trabajado, sí que nos puede impactar en el buscador que conocemos hoy en día. Otro salto, que sí es el que vamos a ver y que sí que va a haber, hay un cambio muy importante, y es donde habrá que ver cómo después de que Google lo asiente en concreto, se vea la oportunidad de las marcas, que es toda la parte de lo que se conoce como el Search Generative Experience, que es básicamente la prueba que está haciendo Google de incorporar dentro de un proceso de búsqueda inteligencia artificial generativa, de tal forma que sea la propia IA generativa la que dé respuesta a las preguntas. Esto, lógicamente, va a tener un impacto en la medida en la que el orgánico y el pago pues va a tener cierto desplazamiento visual en esa caja de búsqueda visual que nosotros hasta ahora llevamos familiarizados en estos últimos 20-25 años. Y es ahí donde va a ser el reto, oye, ¿qué va a pasar con las marcas? ¿Qué tipos de búsquedas van a ser más susceptibles de que aparezca esa parte de Search Generative Experience como parte de la respuesta en los procesos de búsqueda? ¿Y cuál es el reto de las marcas para abordar o para seguir teniendo presencia en esos procesos de búsqueda? ¿Y cuál es ese reto, Esther? Porque ahora mismo, con tanta información, yo creo que quien nos esté escuchando y que quiera posicionar su negocio utilizando pues todas las ventajas que nos da una tecnología tan potente como es esta, estará preguntándose, pues, ¿qué puedo hacer, no? Pues mira, una de las cuestiones súper básicas, que lo típico va a ser, vale, eso ya lo sabía, pero es que probablemente ahora sea el momento incluso más de reforzarlo mucho más. Vamos a estar en un contexto tan revuelto, por decirlo de una forma, en el que va a haber una fragmentación ya veníamos de una fragmentación de la búsqueda muy importante, pero va a haber un proceso de fragmentación de búsqueda mucho mayor. Y aquí la recomendación básica que yo haría es que las marcas, todo su proceso, toda su estrategia de contenidos, la calidad del contenido se vuelva única, se vuelva referente, se vuelva útil. ¿Por qué? Porque es muy probable que ante todo este mare magnum de experiencia que vamos a tener para acceder a la información, el usuario termine buscando la fuente original. Vamos a vivir en un mundo donde va a haber mucho contenido sintético generado por la IA generativa, y es muy probable que el usuario termine buscando o termine demandando las fuentes originales. Con lo cual, el reto de las marcas en un contexto como este, como mínimo, es construir contenido con autoridad y con calidad para tener realmente un impacto útil.
en el contexto en el que nos vamos a mover. Fíjate cómo la historia no siempre se repite, pero rima. Nos sucede con todo. Al final, volvemos a lo de antes, lo tradicional o el origen, ¿no? Como quien dice, es lo que se lleva. Si ahora precisamente una tecnología como es la inteligencia artificial va a potenciar que aparezcan muchas marcas en sus buscadores, lo que vamos al final a demandar cuando ya estemos un poco saturados de todo ello, va a ser ese valor, ¿no? El volver a lo que hacíamos antes, antes de ChatGPT. Imagino que también existen, vamos a decir, desventajas, que no me gusta mucho esa expresión, utilizar esa palabra, pero la tecnología también tiene sus peligros. De ello se ha hablado mucho. Ya no vamos a hablar de algo tan extremista como puede ser el fin del mundo, ¿no? O el fin de la especie humana, pero también hay que tener en cuenta ciertos agravantes o incluso que no siempre se utilice para un buen uso. Exactamente, sí, hombre, ahora mismo precisamente la aprobación de la ley de inteligencia artificial a nivel europeo precisamente trabaja en construir ese marco para un mundo al que nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a un proceso de eclosión de contenido generado por IA generativa abrumador. Nos vamos a enfrentar como sociedad a mucho contenido en el que no vamos a saber si ha sido generado por personas o ha sido generado por máquinas. Esto es que sea generado por máquina no significa que sea algo negativo, pero sí que vamos a vivir en un mundo entre lo sintético y lo orgánico va a estar conviviendo. Entonces, nos vamos a enfrentar a un mundo en el que en esta primera fase en la que nos encontramos muy divertidos, testeando, explorando, mira lo que he hecho. Nos vamos a encontrar luego en una siguiente fase en la que esa eclosión no vamos a saber exactamente cómo curar, que eso es uno de los grandes retos a los que se enfrentan buscadores como Google, ese gran reto de establecer cuál es algo que teniendo calidad puede impactar también en la vida de las personas, y luego nos va a encontrar en otra fase donde el usuario va a querer volver a esos orígenes. Entonces, efectivamente, la oportunidad que nos da la tecnología para hacer algo bueno, también desgraciadamente esa tecnología se puede convertir o se puede puede terminar impactándonos también de forma negativa utilizándose de forma incorrecta. Pero bueno, forma parte de cualquier tecnología, no de esta, de todas con carácter general, tecnologías que nacen. Siempre tienen un proceso de impacto muy relevante, pero desgraciadamente siempre tienen cara B. Esther, yo creo que aquí es donde entraría más en juego la parte precisamente más humanista. ¿Cómo podemos ponerlo en valor? Pues mira, yo una de las cuestiones que siempre me gusta compartir es que, ahora mismo estamos expuestos a una tecnología para la que no estábamos preparados, y eso como sociedad no tenemos cultura todavía, no hay una educación del uso de este tipo de tecnología, de esta tecnología o de otro tipo de tecnologías, y eso es algo que es bastante gravoso, el hecho de estar expuestos a las tecnologías donde no tenemos claros los referentes o los marcos de seguridad, es algo que como ciudadanos, bueno, pues estamos francamente expuestos. Entonces, una de las cuestiones que siempre traslado y es parte de lo que te trato de comentar muchas veces en escuelas de negocios es: utiliza la tecnología, pero siempre aplica un espíritu crítico, hazte muchas preguntas. Somos una sociedad muy dedicada a hacernos preguntas, y estamos en un momento donde hacernos preguntas y no delegar la totalidad de las cuestiones de nuestro día a día a la tecnología va a ser fundamental. Y si las delegamos, que seamos conscientes de esa delegación en la tecnología. Entonces, es muy importante que seamos una sociedad que no solamente utilicemos de forma táctica la tecnología, sino que entendamos las implicaciones del uso. Es verdad que en ese viaje probablemente nos tienen que ayudar, pero no nos podemos eximir como personas en primera persona el saber la implicación que tiene algo nuevo en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, hacerse preguntas es lo más importante, siempre lo decimos, ya no solo desde el lado periodístico, sino yo creo que para todo en la vida. Oye, Esther Checa, directora de innovación de T2O, ha sido un placer tenerte en este programa, yo creo que hemos aprendido mucho, así que te esperamos aquí en otra ocasión. Pues muchísimas gracias, Elena, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos todo a punto para la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Si todo va sobre la marcha, la veremos a finales de 2026, después de 2 años trabajando sobre ella. José María Baños, socio fundador del Slow, muy buenas tardes y bienvenido a Metaverso en la Frontera. Buenas tardes, Elena, muchas gracias. Bueno, la pregunta del millón, yo creo, ahora mismo es si llegamos a tiempo
o vamos un poquito tarde? Bueno, eso es una buena pregunta. Al final, la ley siempre va un poquito por detrás de lo que es la tecnología. Al final, el desarrollo tecnológico va más rápido que el legislador, con lo cual siempre pues, es difícil regularlo todo. De hecho, seguro que cuando se apruebe este nuevo reglamento y realmente pase la vacante legis y como están previsto en finales de 2026, pues quizá ya haya habido otros avances y se haya quedado incluso a lo mejor o corto o largo, depende de según se mire, ¿no? Bueno, lo que estaba claro es que nos teníamos que poner manos a la obra, que era necesario ya un reglamento específico, ¿no? Con toda esta disrupción tecnológica a la que estamos asistiendo, pero sí que es cierto que 2026 es mucho tiempo y al ritmo que avanzan estas tecnologías puede incluso, ¿no? Que la norma sufra cambios antes de ver definitivamente la luz. Sí, puede ser porque todavía, aunque se ha llegado a un principio de acuerdo, pero todavía no hay un texto definitivo, con lo cual podría ser que durante el primer semestre de 2024 hubiese algún cambio, porque ya sabes que, bueno, pues todavía está sujeto a negociación el texto definitivo, con lo cual podríamos encontrarnos con algún cambio legislativo de última hora. José María, si no me equivoco, desde Leslow estáis especializados sobre todo en legislación de estas nuevas tecnologías. Se dice, ¿no?, que el enfoque de la norma está basado fundamentalmente en lo que sería en el riesgo, quedando prohibidos algunos de sus usos, sobre todo lo hemos visto en lo que es en el reconocimiento biométrico, que solo será permitido para unas ocasiones muy concretas y sobre todo por materia de seguridad, lo que puede ser la búsqueda de desaparecidos o que se ha utilizado por las fuerzas del orden. ¿Qué te parece en líneas generales lo que es la norma? A ver, a mí que haya una regulación sobre inteligencia artificial me parece algo positivo. Es cierto que es una norma bastante, digamos, se han levantado, digamos, voces en contra de la normativa porque dicen que va a limitar lo que es el desarrollo tecnológico, pero desde mi punto de vista yo creo que es positivo que la Unión Europea se opte por regular. Contamos porque tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial puede servir para sesgar, puede afectar los derechos fundamentales de las personas, nuestra intimidad y por lo tanto yo creo que es importante que exista una legislación. No debemos olvidar que al final la legislación sirve sobre todo para proteger a los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, claro, si lo ves desde el punto de vista solamente empresarial, el desarrollo tecnológico, pues a lo mejor no quieres que haya una normativa, pero si lo ves desde el punto de vista de que, por ejemplo, una inteligencia artificial, por poner un caso práctico, nos pueda puntuar socialmente, imagínate, y discriminarnos a la hora de concedernos un préstamo, a lo mejor ya no estamos tan de acuerdo o que efectivamente, como bien dices, que haya a lo mejor videovigilancia por las calles y que de alguna forma nos controlen nuestra vida con herramientas de inteligencia artificial. Estoy seguro que los ciudadanos europeos no queremos esto y queremos que exista una regulación al respecto. Fíjate, me viene a la mente, ¿no?, ahora mismo estos casos que ha habido de una inteligencia artificial clonando las voces de algunos cantantes, sacando canciones que se convierten en todo un éxito viral, pero a fin de cuentas, ¿qué diferencias abarca esta nueva ley sobre inteligencia artificial de lo que es la regulación actual? Y me explico, porque si se cometía un delito, una suplantación de identidad, existe normativa actual, pues que sí que te protege, ¿no? Porque al final es un delito, independientemente, digamos, del carácter, de su origen. Sí, bueno, estaríamos hablando sobre todo de lo que pueden ser deepfakes o suplantaciones de identidad que con tecnología pueden llegar a suplantar, pues no solamente la voz o la imagen, sino, bueno, también la imagen, ¿no? Es decir, que pueden crear un otro yo, digamos, para poder cometer algún tipo de fraude. Esto ya de por sí es un delito, pero o sea, eso está claro. O sea, que ya hoy en día estaría penado porque sería un delito de suplantación de identidad y o fraude para lo que se utilice. O sea, que la normativa actual, digamos que ya nos ampara, como bien comentas, Elena, pero no es menos cierto que el hecho de que exista una normativa al respecto que regule pues todo lo que tiene que ver con los tratamientos de propiedad intelectual o propiedad industrial que se vayan a generar con inteligencia artificial. Imaginémonos, por ejemplo, una inteligencia artificial que fuese a generar imágenes y claro, sabes que la inteligencia artificial tiene que ser entrenada, con lo cual vamos a subir imágenes a esa inteligencia artificial que podrían estar, digamos, sujetas a derechos de propiedad intelectual previa de titulares anteriores. Por lo tanto, esto es algo que por tanto se debe cumplir y que trata de alguna forma el reglamento. O puede haber otras situaciones en las que, por ejemplo, imagínate el tema de privacidad o protección de datos. Al final la imagen también no deja de ser un dato personal. Entonces, el reglamento va a obligar a las compañías a que también tengan un cumplimiento de la normativa de privacidad y de ciberseguridad, ¿no? No es menos cierto que la ciberseguridad también es importante.
Sí que es cierto que has comentado, ¿no?, que al final toda regulación conlleva cierto desafío para las empresas que intentan impulsar cualquier tipo de negocio. En este caso estamos hablando de la tecnología. ¿Crees que ocurre de manera legal, y lo que tú puedes ser una figura más arbitraria, ocurre con este reglamento o podemos decir que es bastante light? El reglamento. Bueno, digo, el reglamento sí que cubre todos los aspectos que yo creo que debe cubrir. Al fin y al cabo, se centra mucho también en lo que tiene que ver con los desarrollos. Al final califica los desarrollos de inteligencia artificial en aquellos que estarían prohibidos, como comentábamos antes, aquellos que puedan servir para puntuar socialmente o para sesgar de alguna forma que pueda afectar a nuestra actividad, eso estaría prohibido, lo cual es normal. Y después sí que categoriza los tipos de desarrollos de inteligencia artificial en riesgo alto, medio o bajo. Entonces, determinado tipo de... Entonces, esto sí que está bien regulado desde mi punto de vista, porque claro, cuanto mayor impacto pueda tener una inteligencia artificial en los ciudadanos, mayores van a ser los controles en cuanto a, has comentado al principio, toda la parte de que es un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Entonces, van a ser mayores los controles en cuanto a análisis de impacto y valoración del riesgo de estas tecnologías, cómo pueden afectar a los derechos fundamentales de los usuarios, que existan unos controles, como comentaba antes, de privacidad y ciberseguridad. Es decir, que sí que la normativa es bastante extensa y es bastante completa. Pero aún así, podríamos decir que tiene algunos blancos, porque al final estamos hablando de que es un texto muy prematuro, en el sentido de que pues, estas tecnologías, todavía el conocimiento que tenemos de ellas es un poco superficial. Se llevan trabajando años de una manera mucho más de nicho. Los grandes, ¿no? Tú pues, mencionas un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, todos los de Microsoft, pues un OpenAI. Ya sabemos que están trabajando en conceptos incluso de inteligencia artificial general, que, por cierto, ahora hablaremos sobre esas líneas rojas y esos límites que roza con la ética muchas veces pues implementar estas tecnologías. Pero podemos decir que a lo mejor queda algún blanco por cubrir. Por supuesto que quedarán blancos, porque al final la normativa no lo puede cubrir todo y al final, como bien comentas, seguro que la tecnología va a seguir avanzando. Yo, por ejemplo, te diría, cuando yo me llevo dedicando al derecho digital desde el año 1999. Me acuerdo de la primera ley de protección de datos que era la LORTAD, se llamaba en su momento, y esta legislación pues tuvo que ir modificando. Después tuvimos una ley, primero en el 92, luego en el año 99, luego el Reglamento General de Protección de Datos en 2008. Y luego ahora, pues parecería que iba a entrar el reglamento de pruebas y no se ha aprobado todavía, pero claro, el mundo de digamos, por ejemplo, en privacidad ha cambiado muchísimo. Estoy seguro que en inteligencia artificial va a ocurrir lo mismo. Este va a ser un primer reglamento, es una primera aproximación a la normativa, pero estoy segurísimo de que veremos evoluciones normativas porque, como bien dices, pues la tecnología seguirá avanzando y la normativa pues tendrá que ir adaptándose a estos nuevos cambios tecnológicos. Bueno, veremos si las grandes tecnológicas estadounidenses no presionan en ocasiones a la regulación. Ya lo sabemos que muchas veces han dicho, oye, que si ponéis medidas muy estrictas, nos vamos a ver obligados a llevarnos nuestro negocio de vuestras fronteras. Entiendo que en este caso, si ya va para adelante, pues se verán obligados a aceptarla porque al final el negocio que pierden es mucho mayor, ¿no? Claro, a ver, al final tenemos que pensar que el mercado de la Unión Europea es un mercado de 500 millones de personas y al fin y al cabo las compañías americanas, el no estar aquí, por ejemplo, pensemos que el ámbito de aplicación territorial del reglamento de inteligencia artificial va a afectar a aquellas compañías que estén ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea, pero que realicen, digamos, tratamientos con inteligencia artificial de salida que afecten a ciudadanos europeos. Por lo tanto, una compañía, como dices, que esté en Estados Unidos, pero que esté realizando tratamientos de inteligencia artificial en el territorio de la Unión Europea, va a estar, digamos, constreñida al cumplimiento de esta legislación. Me parece complicado que estas compañías digan que no van a prestar servicios en Europa por el hecho de que existe una normativa. Al final, Facebook, Google, todas estas compañías, a pesar de que han tenido sanciones en materia de privacidad, por ejemplo, o en otros ámbitos, en materia de competencia, al final no se han ido de la Unión Europea porque al fin y al cabo es un mercado grande, con lo cual se acabarán adaptando. Y así será. José María, ¿qué visión tenéis desde Leslow un poco de cómo se están haciendo las cosas por parte de los grandes agentes ahora mismo en el tablero de lo que es todo este juego que estamos viviendo con la inteligencia artificial en líneas generales, también el metaverso, la blockchain? ¿Se están haciendo bien las cosas? Yo creo que sí. Hay quien dice que Estados Unidos innova, China copia y Europa legisla. Hay quien dice eso.
Pero, a ver, yo creo que sí que se están haciendo bien las cosas. Desde mi punto de vista, en Estados Unidos también se está empezando a legislar y el contar con una legislación que proteja a los ciudadanos siempre es positivo. Esto es un tema de visión, ¿no? Pero mira que yo soy empresario, tengo mi propia empresa y al final siempre creo en que exista una economía liberal. Pero también es cierto que el que existan unas normas del juego y que no sea como un paraíso de todo vale, creo que eso tampoco creo que sea positivo. Yo no creo en el progreso por encima de cualquier cosa y sin que exista una normativa. Entonces, yo creo que la Unión Europea lo hace bien. Sí que es verdad que hay una maquinaria burocrática muy potente y que quizá hay un exceso de regulación. Eso sí que es verdad, que pienso que a veces no hay una coordinación, pero también pensemos que una cosa muy positiva es que es una regulación que afecta a 500 millones de personas. Es decir, que es una regulación que afecta a 27 Estados miembros. O sea, si sale, aunque salga el Reino Unido, 26 Estados miembros. Son muchos países y es cómodo para los abogados tener una legislación marco. Pensemos en otros países, no tiene una legislación marco. Por ejemplo, en el ámbito de Latinoamérica. Tiene una legislación en Colombia, otra en México, otra en Argentina. Qué cómodo es que en la Unión Europea tengamos una legislación aplicable a todos los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Desde luego que lo es, y bueno, como se dice, ¿no? En el punto medio, en el término medio está la virtud. José María Baños, socio fundador de Leslow, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Metaverso en la Frontera y habernos aportado vuestra visión. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, y nosotros nos vamos, les dejamos una semana más y ya pues casi que les tenemos que felicitar las Navidades porque vienen muchas fiestas. Ya saben que este año pues Nochebuena, Nochevieja cae en domingo y que pues los lunes toca descansar, pero que nosotros les seguiremos acompañando a través de las ondas de Capital Radio y también, por supuesto, en los canales de Twitch y YouTube, que les recuerdo que pueden rescatar el podcast después ahí. Darles las gracias por habernos acompañado durante un año más y desearles que pasen unas fiestas muy felices y acompañadas sobre todo de familia, amigos y llenas de salud. Nosotros nos vemos aquí, volvemos el año que viene. Metaverso en la Frontera les desea feliz Navidad y ya saben lo que les digo siempre, si no se lo quieren perder, pues escuchen este programa porque lo que pasa en el metaverso se queda en el metaverso.